Reporte 100. La revocación de mandato se llevará a cabo en marzo próximo por petición del propio presidente López Obrador. Es decir, las personas irán a las urnas a decidir si se le revoca el mandato o no al presidente. Y para platicar de este tema, de lo que está ocurriendo en el Senado con esta ley reglamentaria, está con nosotros el senador del PAN, Damián Cepeda Vidales. Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Sí, la pregunta no les gusta a la oposición, Damián, ¿por qué? Sí, sin duda, Juan Carlos. Sabes, yo te dividiría en dos este debate. Uno ya específico, que tiene que ver con la pregunta y con otros temas, que ahorita me regreso a eso, y otro, digamos, general de la figura. Yo soy partidario, es más, déjame poner de otra manera, soy impulsor de la revocación de mandato, para acabar pronto. O sea, creo en ella, me parece una muy buena idea. O sea, creo que la gente tiene que tener el derecho de, así como pone un gobernante, quitarlo. La revocación de mandato nació en el 2019, Juan Carlos. O sea, hay mucho debate como si estuviera en juego, existiera o no la revocación en México. Eso ya no se está debatiendo. O sea, la revocación ya es un derecho. Tú, yo, todos tenemos el derecho de poder participar en un ejercicio que quite a un mal gobierno. Y digo que quite un mal gobierno porque así está definido en la Constitución, y lo sé porque yo ayudé a redactarlo, pues, junto con otros. ¿Qué dice? Dice que la revocación de mandato es la conclusión anticipada del cargo, en este caso del presidente de la República, pero también aplica para gobernadores, por pérdida de confianza. Así. Y es una herramienta, me parece, de democracia directa que empodera al ciudadano. O sea, qué bueno, pues, que un gobernante sepa que si no cumple sus promesas, que si hace un mal trabajo, que si tiene escándalos, lo pueden quitar. O sea, los gobernantes no tienen por qué ser dioses intocables. Yo escucho algunas argumentaciones que dicen, es que vas a generar incertidumbre, inestabilidad. Oye, no hay peor daño que haga un país o un estado que un gobernante que esté fracasando en su gobierno y que esté cometiendo escándalos y que esté cometiendo abusos. Y siempre pongo de ejemplo, yo digo, imagínense pues el mal que se pudo haber evitado en el pasado, sacando a algunos expresidentes a nivel nacional o algunos exgobernadores, pues, ¿no? Entonces, pues yo creo en ello. Ahora, dentro de eso, pues claro, hay distintas aristas, distintos puntos de vista, y uno de ellos que estamos debatiendo es la pregunta. Ya bajándome al caso particular, pues sí, claro que no creo que esté bien la pregunta que está planteando Morena, porque la figura de revocación de mandato, como su nombre lo dice, es una figura de castigo, es para revocar, es para quitar a un mal gobernante, y así está definido en la Constitución, no es para continuar o ratificar. Si hubiéramos querido que se llamara continuación de mandato o ratificación de mandato, pues así lo hubiéramos puesto, ¿verdad? No Sí. es así. Se trata de una figura para castigar a los malos gobernantes. Sí. ¿Qué pregunta propones, Damián? La pregunta propuesta es la que se apega directamente a la Constitución. ¿Estás o no de acuerdo en revocar y concluir anticipadamente el mandato del presidente de la República por pérdida de confianza? Todo esto sale directamente de la definición de la Constitución. Pero me voy más allá, Juan Carlos. Si Morena insiste en querer tergiversar esta figura, yo estoy seguro que si le impugnamos vía acción de inconstitucionalidad, la Corte tendría que darnos la razón, porque no hay duda en la Constitución de que la revocación de mandato es para concluir anticipadamente el cargo de presidente de la República. Híjole, no vaya a salir la Corte con una pregunta de estas así medio inentendibles, ¿no? Como la de la consulta popular de la vez pasada, que recayó en la Corte el tema y resulta que redactaron una pregunta que yo creo que se necesita un doctorado en lingüística y otro en letras hispánicas para entender el significado de esa redacción. Sí, fíjate que la consulta popular fue un absurdo. Sí. Y yo creo que mucha gente que hoy critica la revocación de mandato, yo no soy quien para juzgar, simplemente difiero, confunde la revocación de mandato con la consulta y piensan es que va a ser un destructor como fue la consulta popular. Yo difiero. Sí. La consulta popular no funcionó, no porque la consulta en sí misma no funcione, o sea, es una buena idea que le pregunten a la gente.
Y de hecho, aún con esa pregunta, pues no fue ocioso. Sin embargo, no te llevaba nada a la pregunta, pues era una pregunta, digamos, absurda. Y creo que en eso radicó que no funcionó como pudo haber funcionado algo mucho más útil. Sí. Pero esta no es una pregunta absurda, Juan Carlos. No es absurdo que la gente tenga en sus manos la decisión de si un mal gobernante se va o no. Yo creo que la ciudadanía sí participaría en ello. Tampoco creo que sea un distractor, porque al contrario, yo creo que por primera ocasión se estaría debatiendo en este país, en el centro de la agenda política, los temas verdaderamente importantes, porque el debate sobre la revocación de mandato es un debate sobre si hay un buen gobierno o no, y entonces sí podemos debatir sobre si vamos en buen camino en materia de inseguridad, que es obvio que no, o en materia de empleo, si se está manejando bien la pandemia, si hay un buen manejo en salud, que yo en lo personal creo que es un fracaso. Y a la oposición de quienes, digamos, hemos dicho que este gobierno va mal y que queremos un cambio para México, mi mensaje sería el siguiente: uno no puede querer cambiar México y cuando tiene la primera oportunidad legal, institucional de hacerlo, quedarte en tu oficina encerrado, pues. O sea, tienes que tener la valentía de salir y luchar y convencer a la gente de que México puede ir por un mejor camino. Si nos da miedo tener un debate de ideas, si nos da miedo competir con quien hoy tiene el poder, pues yo desde ahorita les digo, no, pues es que entonces no vas a tener éxito. O sea, aquí, si tienes las ganas de liderar un cambio en el país, tienes que atreverte a luchar por ello, pues. Yo por eso creo que sí es una buena oportunidad la revocación de mandato para abrir un debate nacional del rumbo de este país. En mi caso yo creo que es un fracaso el gobierno de Morena, y pues órale, sal, defiende tus ideas, convence gente. Otra gente dice, es que no le vamos a ganar. No, pues mi amigo, si ya te derrotaste desde ahorita, pues suerte. Si no se gana en este momento, no pasa nada, Juan Carlos. Tienes 2 años más para seguir construyendo, convenciendo gente a una mayoría, y en el 24 podrás cambiar México. Y por cierto, si la mitad más uno piensa distinto que tú, pues yo lo que les digo es, seamos demócratas y respetemos que los mexicanos piensan distinto y sigamos luchando por convencerlos. O sea, uno no puede querer, pues, imponer su verdad, pero desde la comodidad de su oficina, por favor. Ahora, Damián Cepeda, senador por el PAN, la pregunta que plantea Morena: ¿estás de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? No está pegada a la Constitución, como bien nos dices. ¿Por qué le teme Morena y sus aliados? O es Morena nada más, ¿verdad? Porque ya ni el PT acompañó, ¿verdad? ¿Por qué teme Morena que se incluya la palabra revocar? ¿Tiene temor que la gente no entienda qué es revocar? Fíjate que yo creo que tiene que ver con un tema, digamos, de comunicación. Sí. Están buscando que el sí sea que se quede, no que el sí sea que se vaya. Y esto lo intentaron hacer desde la reforma constitucional, Juan Carlos. O sea, el presidente lo quería plantear como un ejercicio de ratificación, es la verdad. Él ha sido muy abierto diciendo eso. Nada más que eso, pues no es la revocación de mandato. Nosotros, porque se cuelga mucho la medalla de que él impulsó la revocación, sí es cierto, pero también es cierto que la gente sepa que no hubiera pasado si no le hubiéramos dado los votos desde la oposición, porque no tiene 2/3 partes. Y cuando hicimos la redacción quedó claro que es una figura como existe en el mundo de castigo, porque existe en el mundo, Juan Carlos, existe en el mundo, y no solo en Latinoamérica, como muchos dicen, existe en el mundo en democracias avanzadas como en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos quitaron hace unos años al gobernador de California porque hizo mal el trabajo. O sea, es una figura aceptada, incluso impulsada, pues. Es sano, es bueno que la gente pueda quitar a un mal gobernante. Entonces ellos están tratando de hacer ver que se trata de un ejercicio de ratificación de lo bien que va el presidente, ¿no? Sí. Cuenta, ¿no? Y así lo quieren plantear. Pues no, es un ejercicio, es un derecho de los ciudadanos, no es un derecho de Andrés Manuel, no es un derecho de Morena, es un derecho que tenemos tú y yo y todos los mexicanos para, si vemos que un gobernante nos falló, poderlo quitar. Y a mí, la verdad de las cosas es que me parece muy positivo. Hay gente que dice, es que ya votamos y nos tenemos que aguantar los 6 años. Yo digo, ¿por qué? Ni que fuera una manda religiosa, Juan Carlos, ni que fuera penitencia. Si no te está cumpliendo y alguien está fallando, le debes de poder quitar, pues. ¿O a poco no corres
cuando tienes una empresa, el director, si no te da resultados? ¿A poco no deberían de correr los gobiernos, que no lo hacen, por cierto, muchos, cuando un secretario, su secretario falla? Claro, pues, o sea, no puede ser que digamos, no, me tengo que aguantar. Yo pongo el ejemplo, a ver, en Veracruz, para, digamos, hablar de ejemplos así muy claros. En Veracruz, ¿a poco no hubiera sido bueno quitar a tiempo a Javier Duarte, pues, ¿no? Claro. Y evitar algunos males. O algunos presidentes, o al que quieran, pues, que la gente se pueda imaginar. Yo lo que digo es un derecho básico del ciudadano en democracia poner y quitar, y la revocación ayuda a ello. Ahora, ahorita están en el tema de la pregunta, Damián Cepeda. ¿Ya está definido qué va a pasar? Por ejemplo, si se hace esta consulta de revocación de mandato en marzo que viene y la mayoría decide que el presidente se vaya, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién va a gobernar? Sí, mira, yo he dicho, mucha gente se sorprende porque les digo, miren, puede no haber ley secundaria y de todas maneras puede haber revocación y no pasa nada porque la reforma constitucional estuvo muy bien hecha, Juan Carlos, y dejó claro los puntos claves. Sí. A ver, ¿cuáles son los puntos claves? Primero, ¿quién la organiza? El INE, nadie más, el INE. Segundo, ¿quién la puede pedir? El 3% del padrón nacional, y tiene que ser la mitad más uno de los estados, o sea, no puede ser todos de la Ciudad de México o así. Tercero, ¿puedes contratar publicidad? No, el único que la puede difundir es el propio INE. Cuarto, ¿cuándo es obligatoria? Cuando participa al menos el 40% de la población, Juan Carlos, para que tenga representatividad. Y de esos, la mitad más uno vota por quitar a la gente. Quinto, ¿qué pasa si se quita? Lo mismo que pasa si un presidente muere o renuncia. Así está la Constitución, dice que por 30 días entra quien esté al frente de la Cámara de Diputados, y en esos 30 días el Congreso nombra a quien concluye el cargo. Yo, Damián Cepeda, propuse que se fuera a elección, pero no pasó mi propuesta, y aplica lo que está en la Constitución. Y por último, la puedes impugnar como cualquier elección ante el Tribunal Electoral. Esas son las reglas de la revocación. El próximo presidente de la Cámara de Diputados va a ser Sergio Gutiérrez Luna, Damián Cepeda. Es decir, si le revocan el mandato al presidente López Obrador en marzo, ¿Sergio Gutiérrez Luna sería el presidente interino de México? Primero, pues yo no sé si lo van a votar o no. Él es la propuesta de Morena. Sí. Tiene altas probabilidades de ser presidente de la Cámara. Si lo es, sí, pero solo por hasta 30 días, en tanto el Congreso nombra quién se va a quedar, y en ese lapso no puede mover a secretarios sin la autorización del Congreso. Eso dice la Constitución. Sí. Para cualquier caso, Juan Carlos, más allá de quién sea y más allá de cualquier otro tema. Pues, es decir, Sergio Gutiérrez Luna, quien fue el responsable de la implementación del sistema de justicia penal durante el gobierno de Guillermo Padres, sería presidente interino si se le revoca el mandato al presidente López Obrador. Y Diana Karina Barreras, su esposa, actual diputada local electa del PT y regidora del PAN en el trienio de Maloro Acosta, que aprobó, por cierto, la concesión del alumbrado público, sería primera dama por 30 días. Qué curioso, ¿no, Damián? Oye, Juan Carlos, a ver, mira, tú me lo estás individualizando mucho, pues igual el PAN propone a Santiago Krill para presidente de la Cámara. No han votado quién va a ser el presidente de la Cámara. Yo lo que te estoy dando es un dato duro. No, pero pues está. ¿Quién va a ser? Sí. Va a ser el presidente de la Cámara, pues. El presidente de la Cámara. El presidente de la Cámara. Quien lo sea, si es Sergio, si es Santiago, si es el que sea, solo para organizar la votación del mismo Congreso para que concluya ese cargo. Sí. Y bueno, eso es lo que pasa, te repito, así muera o pida licencia el presidente y demás. Y eso es lo que dice nuestra Constitución. Sí. Híjole. Imagínate a Sergio Gutiérrez de presidente interino, Damián. ¿Qué opinas tú de Sergio Gutiérrez Luna? No, a ver, mira, yo te diría, Juan Carlos, que lo importante aquí es la revocación de mandato, pues, ¿no? Sí, claro. Yo creo... Pero hay que ver las consecuencias, imagínate, aunque esté 30 días ahí. Sin duda alguna, pero deja darte mi opinión de fondo del tema, sí, saliéndome del nombre de las personas. Quien sea presidente interino no va a definir el futuro de México. Eso te lo digo en concreto, porque solo dura 30 días y no puede hacer cambios y no puede ser electo después. ¿Quién va a decidir el futuro de México? Quien quede los otros 2 años siguientes. Yo creo que si se da la revocación, Morena no va a funcionar como un bloque.
Creo que se va a abrir un debate interno interesante en el Congreso y creo que la oposición, con la nueva composición de la Cámara, tendría mucho que decir. Yo qué le desearía a México, si eso pasa, que se nombre un presidente de transición y que podamos encontrar un perfil que concilie, que entienda que la ciudadanía rechazó a este gobierno, porque estás hablando de un caso extremo, Juan Carlos, pues no, y que lo que se requiere es conciliar, unir a los mexicanos. Eso es a lo que yo dedicaría mi esfuerzo. En lo personal, Juan Carlos, me parece que hoy México va muy mal y que sí sería un buen mensaje para el país cambiar el rumbo de México. Y si los mexicanos deciden lo contrario, Damián, es decir, pues no revocarle el mandato al presidente López Obrador, él concluiría entonces el 30 de noviembre de 2024. Concluye con lo que ya se había votado, no gana nada nuevo, simplemente no se le revocó el mandato. Y yo mi mensaje a la oposición y a quienes pensamos distinto es, bueno, pues tendremos que seguir convenciendo mexicanos, como en toda democracia, para poder ganar la elección del 24, pues. O sea, yo lo único que digo es, tenemos que tener el valor de luchar por cambiar este país. O sea, no se va a cambiar solo, pues. Entonces yo cuando escucho, no, es que no vale la pena, quién sabe qué, digo, no, pues es que así no vas a ganar, así no vas a cambiar este país, por eso te ganan. Yo sí creo que vale la pena luchar por lo que uno cree. Yo creo que México va mal en seguridad. Yo creo que no se han dado los apoyos que se requieren en la pandemia del COVID. Yo creo que está tronado el sistema de salud, no hay medicinas. Yo creo que está muy dividido nuestro México y quiero cambiarlo. Y estoy luchando por hacerlo, pues, ¿no? El que se quiera quedar sentado, pues ahí nos vemos más adelante. Finalmente, ¿cuándo deciden la redacción de la pregunta, Damián Cepeda? Nosotros la vamos a definir en este debate que yo espero que se vaya al 1 de septiembre, que es cuando empieza el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, y que logremos convencer a Morena de que no quieran engañar a los mexicanos y que nos apeguemos a lo que dice la Constitución. Si ellos cambian la pregunta, pues la vamos a impugnar y yo espero que la Corte nos dé la razón, Juan Carlos, pero no por la pregunta me voy a negar a la figura de revocación de mandato. Yo, lo repito, estoy convencido que la revocación de mandato es algo positivo y mi consejo, humilde sugerencia a toda la oposición, es que no peleemos con la figura, pues es que por eso nos ganan. Él está impulsando democracia directa, él está impulsando que la gente tenga derecho de poder quitar un mal gobernante y los otros no quieren. Pues por favor, hombre, ¿dónde está el sentido común? ¿Dónde está lo correcto? Pues obviamente que del lado de que la gente tenga derecho a quitar a sus malos gobernantes. Claro. Oye, que tenemos un punto de vista distinto para en la pregunta redactarla, bueno, pelea la pregunta, pero no te pongas a la figura, por favor, hombre. Entonces yo en esa lógica estoy, Juan Carlos, tratando de aportar, ¿no? De aportar en este país. Gracias, Damián Cepeda, senador por el PAN. Estamos en contacto. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos. Hasta pronto. Reporte 100.